todos, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando acerca de la comunicación terapéutica en enfermería. Como un tema de introducción, dice la siguiente frase. No es justo que se estén formando profesionales de enfermería con buenas habilidades técnicas, capaces de enfrentarse a los retos que presenta el cuerpo, pero faltos de habilidades para el resto del ser humano: lo psicológico, lo relacional, lo emocional, lo social, lo cultural y lo familiar. ¿A qué se refiere esta frase? Que muchas veces no se da un enfoque o no se abarca de manera más amplia justamente el tema de habilidades de comunicación, habilidades sociales, y teniendo en cuenta eso, justamente para eso tenemos esta asignatura. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Se define como la comunicación específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra. Eso básicamente es ayudar a otra, por eso es terapéutica. Constituye un nuevo enfoque en los cuidados enfermeros, en el cual el centro del trabajo es el paciente, su narrativa, lo que dice y cómo lo dice. Hay una gran diferencia entre lo que la persona dice y cómo lo dice, y uno influye al otro. Yo puedo decir algo, pero la manera como yo digo también se debe tener en cuenta en la comunicación. La experiencia en la enfermedad, una enfermedad nueva, una enfermedad que le acompaña hace mucho tiempo, una enfermedad que desconoce, su experiencia de sufrimiento, cómo lleva el día a día, qué dolor suele tener y lo que significa para él, que cambió en su vida. Sigue trabajando, no sigue trabajando, eh, cómo sus familiares le ven, etcétera, etcétera. Como profesional escucha, atiende y dialoga con él sobre esa experiencia. Entonces lo que se busca con este tema es eh, que no, eh, salir un poco o ir más allá de lo que es el modelo biomédico, que ve al paciente o a las personas enfermas como que se le debe curar. Eso es muy importante, que se le pueda curar, pero esa persona que va a recibir el tratamiento también tiene sus problemas, también tiene sus sueños, sus metas, y todo eso se ve truncado o todo se ve modificado cuando la persona está enferma. Por eso es importante ese trato, justamente como dice ahí, tener en cuenta su narrativa. La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece con el paciente a través de la comunicación es la base para después poder llevar a cabo todos los otros cuidados de enfermería. Entonces pónganse a pensar entre un enfermero que les trata bien a ustedes y un enfermero que les trata mal a ustedes. ¿Con cuál de estos ustedes van a querer seguir el tratamiento? Como les decía, ahora que el ser humano es un ser biopsicosocial, se realiza una atención funcional de acuerdo a las funciones o al contexto donde se encuentra el paciente, y también se busca el rol autónomo y no tan dependiente. Es necesario pensar a través de estas preguntas. Entonces, estas son preguntas que pueden hacer como ejercicio. Puede tratar de pensar una persona que está enferma, o cuando ustedes mismos están enfermos, y traten de pensar en esto. Estoy sintiendo y pensando sobre este paciente. Algo de esto me impide tratarlo de una manera terapéutica, algún prejuicio, alguna creencia que yo tengo. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo le impacta su enfermedad? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico en esta situación? Entonces traten de pensar, reflexionar en estas preguntas. Esto no piensen que es
que ustedes van a cumplir el rol del psicólogo, o psiquiatra o trabajador social y eso no. Se refiere justamente a la relación que el enfermero tiene con el paciente y que todo esto es importante. ¿Cuál es el objetivo principal? Aumentar la calidad de vida del paciente. Objetivo específico para el paciente. Sienta que el centro del cuidado del proceso de enfermería. Note que su experiencia de la enfermedad es lo que más importa al enfermero, sentirse escuchado. Puede comunicar su vivencia y sea escuchado. Y tampoco es algo que el enfermero se va a dedicar exclusivamente a eso, eh, por ejemplo, cuando tiene mucho trabajo. Pero de repente, cuando se va a cambiar alguna vía, cuando se va a hacer la limpieza, existe esa comunicación y que no exista ese silencio incómodo. Entonces, el enfermero puede aprovechar estos momentos para ir indagando en estas preguntas que estoy moviendo. Perciba que su sufrimiento físico-emocional es creído y tomado en serio, que no se le trate como una criatura, no exagere demasiado tu dolor, no es para tanto, eh, parece que finge ese paciente, muy exagerado, y que se sienta acompañado y menos solo. También que tenga la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere cambiar y cómo su manera de vivir su situación para poder enfrentarse a un reto como la enfermedad, en caso de que sea algo que le va a acompañar siempre o en el momento, mejorar una situación problemática o potencialmente problemática, encontrar maneras de ser y recursos personales más satisfactorios, desarrollar su sentido de la vida en una situación nueva. Objetivo específico para el profesional de enfermería. Primero vimos los objetivos para el paciente. Y van a ver que está complementado para el profesional de enfermería. Uno lleva al otro. Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente, aumentar su eficacia y satisfacción. Obviamente, al tener este tipo de trato con los pacientes, ellos van a retribuir, van a sentirse muy satisfechos y entonces el trabajo puede que sea menos pesado, así en el sentido emocional. Desarrollar un saber estar profesional por medio del pensamiento terapéutico, disminuir su propia frustración en caso de que el paciente no mejore, eh, también la frustración de repente de esa mala relación con los pacientes, de las quejas, todo eso puede disminuir. Aceptar que el sufrimiento es un tema central en la enfermería, aumentar su interés por la complejidad del paciente y sentirse más humano. Otra cosa, ¿verdad? Evitar parte, por ejemplo, el paciente no pone su parte y entender, así como vimos en la entrevista motivacional, que eh, eso no poner de su parte en realidad es una manera de que está lidiando con el problema y dejar la responsabilidad al paciente y no al enfermero. Entonces se trata de evitar eso. La comunicación terapéutica no es para ser amable, es la herramienta principal del trabajo. O sea, no es algo, no es un accesorio, no es para mostrar algo lindo, sino que es una herramienta principal del trabajo. Y no confundir comunicación social con comunicación terapéutica. O sea, ¿en qué sentido? Comunicación social aquella que utilizamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestro ambiente fuera del trabajo. Y es distinta en la comunicación terapéutica. La comunicación social puede entrar bromas, chistes y todo lo demás porque uno sabe qué decir y cómo hacer. En cambio, la comunicación terapéutica tiene objetivos específicos. Claro que puede entrar una broma y todo lo demás. No tiene por qué ser una relación muy robótica, digamos, pero tiene su objetivo específico. En cambio, la comunicación social es más abierta. Humanidad, buena comunicación e interés. Ok, entonces acá tenemos el ejemplo 1. El paciente hospitalizado dice, no hago más que llamar y no viene a atenderme. Entonces ahí está la reacción de la enfermera. Qué pesado este señor, no le pasa nada, solo busca atención. Y le responde de la siguiente manera. Mire, estoy muy ocupada y hay muchos pacientes.
Ya he venido un montón de veces esta mañana a ver si puedo estar tranquilo un rato. Entonces acá vamos a ver varios ejemplos. Acá tenemos el ejemplo 2, básicamente lo mismo, ¿verdad? Y para tener en cuenta esta, perdón, esta reacción, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a estar pasando ya. Para tener un ejemplo 2, lo voy a dejar para que ustedes lean, pero básicamente es lo mismo. Ejemplo 1, ejemplo 2, quiero que lean y quiero que traten de pensar la reacción de la enfermera. ¿Fue correcta? ¿Está bien cómo reaccionó? ¿Ustedes reaccionarían así? ¿Cómo ustedes reaccionarían? ¿Qué ustedes le dirían? Etcétera, etcétera. Entonces, en el segundo ejemplo es la misma situación, la misma frase, y ya cambia ya el pensamiento. La respuesta es, veo que no está muy contento, se pone en el lugar del paciente, dentro de unos minutos, tendrá un ratito, le comunica que está haciendo algo y que ya va a volver. Si quiere vengo y me cuento cómo van las cosas, haciéndole entender que le importa lo que le está ocurriendo. Muy bien, ¿cuáles son los elementos básicos para poder lograr la comunicación terapéutica? Pensamiento terapéutico, que se puede guiar por esas frases que vimos al comienzo, la empatía, la escucha reflectiva, receptiva y reflexiva, la atención a la emoción del paciente, el acompañamiento del paciente en sus reflexiones, ayudar al paciente a aumentar su dignidad y la autorreflexión y la autoobservación. Leyendo así parece muy fácil, cuestión de marcar 1, 2, 3 y ya vamos hacia adelante, pero esto requiere práctica diaria, hay que practicar todos los días esto. Entonces, ¿cómo se pone en práctica esto? Primeramente, diferenciar entre la comunicación terapéutica dentro del trabajo y la comunicación social, que ya hablamos hace rato de distinguir entre lo que es el trabajo y lo que es fuera del trabajo. Pensar, mirar, escuchar y hablar de una forma terapéutica requiere mucha práctica. Centrarse en la experiencia del paciente en su enfermedad. De repente le estamos escuchando y ya empezamos a jugar, a pensar X cosas, sino enfocarnos en lo que dice. Creer al paciente. Podemos tener nuestras dudas, pero es importante creer. Porque si es que no creemos en lo que dice, entonces de cierta manera no vamos a poder lograr esa comunicación terapéutica. Descubrir los significados e impactos que tiene para él la enfermedad, que cambia en su vida, qué piensa que va a ocurrir, quiénes la acompañan, quiénes dejaron de acompañarle, está pudiendo llevar con la situación económica y así por delante. Darse cuenta de que la manera de tratar al paciente contribuye a aumentar o disminuir su sufrimiento. Notar que uno mismo siente sus emociones, opiniones y expectativas y darse cuenta de que son propias. No proyectar al paciente, dejarla a un lado para otro momento, hay que trabajar con la del paciente. ¿A qué se refiere esto? Que nuestra vida, nuestro día a día va a interferir en la comunicación terapéutica, pero no debemos usar eso como filtro para tratar así al paciente. Si se pide ahí, si se argel, entonces voy a tratar así al paciente. Si se jorú, si aguda, y así le voy a tratar al paciente. Entonces se debe evitar eso. Recordar que el paciente es el centro de todo el trabajo. Trabajar con el paciente como es ahora, no como le gustaría que fuera, tener expectativas realistas, conocerse más, qué situaciones y comportamientos los pacientes movilizan sus propios sentimientos. Hay algo que él me está contando, que me pasó a mí, que me llama la atención. O sea, ser sensible a ese momento. Si me siento emocionado, si hay algo que me toca demasiado, ¿por qué ocultar? Hacer entender al paciente, mira, esto que vos me estás contando me emociona bastante porque es algo que le pasó a mi madre, a mi hermano, o me pasó algo a mí y te entiendo perfectamente.
preguntarse lo que digo, por qué lo digo. O sea que tiene que saber algo, ¿verdad? Que las palabras que nosotros utilizamos y la manera como las utilizamos y encajamos, formamos las oraciones, tiene un sentido. Entonces es importante entender esto que yo estoy diciendo ahora, ¿para qué sirve? ¿Qué yo quiero hacerle entender al paciente? ¿Qué yo quiero que él me diga? ¿Se entiende? Si se siente frustrado con el paciente, replantearse cómo le ve. Le podría ver de otra manera que fuera más congruente una relación de ayuda. Porque si yo me siento frustrado y eso me causa unas sensaciones de malestar, incomodidad, me puede causar rabia, me puede frustrar, entonces eso va a interferir en mi relación con el paciente. Saber mostrar empatía, incluso ante comportamientos que no le agradan, no sigue el tratamiento, de repente es grosero con el compañero de al lado, con el paciente que está al lado. No que uno esté de acuerdo con lo que está haciendo, pero volviendo al punto, el paciente es el centro y actúa de esa manera por algo. Conocer al paciente como individuo, no como un enfermo que viene a consultar, darse cuenta de que el paciente es quien se conoce mejor a sí mismo, no tomar suposiciones, no elaborar suposiciones, suponer cosas, respetar al paciente, le puede respetar, ser receptivo a las necesidades del paciente, escuchar con tranquilidad y saber lo que se escucha, respetar la emoción del paciente, dejar que la exprese libremente y atenderle de una forma terapéutica. No juzgar los comportamientos del paciente y entender que es su manera de expresar su malestar y notar la defensa del paciente, respetarlas y no reforzarlas. ¿A qué se refiere eso? De repente hay pacientes que le gusta quejarse demasiado, entonces sí, en primer momento yo le puedo escuchar, después la segunda vez yo veo que esta forma de queja es algo muy frecuente y no conviene que no conviene que el paciente se esté quejando todo el momento porque eso puede interferir en su recuperación. Entonces hay momentos que da para escuchar y hay momentos que uno percibe que eh, no vale la pena prestar tanta atención cuando se está quejando, sino tratar de desviar el tema de conversación o decirle, mira, yo entiendo que vos estés sufriendo por esto, pero eso es algo que usted ya me había comentado anteriormente. ¿Qué te parece que podemos hacer acerca de eso? Bueno, las preguntas abiertas. Y la expectativa del paciente, ¿verdad? Que sus necesidades sean escuchadas, que no descarten sus preocupaciones. Todas sus preocupaciones son importantes, por más que sepamos que está exagerando, aumenta demasiado el problema, ¿ok? Que se le trate como personas y no como enfermedades, que se le hable con los pacientes y no a los pacientes, respetar su privacidad, que se expliquen los tratamientos que le van a hacer y las demoras, que los pacientes sepan que importa el enfermero y que está de su lado. Un enfermero es el que más tiempo va a estar con los pacientes. Siempre el enfermero va a pasar más tiempo con los pacientes. Confianza, continuidad y confidencialidad. Ciertas preguntas, ¿verdad? Cuénteme si hay una cosa que hago que no le parece bien. Entonces eso demuestra que me importo con la opinión de él. No le noto cómodo, hay algo que le molesta, me lo puede contar. Estamos suponiendo, ¿verdad? O sea, estamos tratando eh, de, de entender por lo que está pasando el paciente y preguntar si es que quiere contar. ¿Sabe de alguien que haya pasado por una situación
similar y me gustaría que estuviera cómodo. Dime si hay algo que pueda hacer de otra manera. Entonces, todo este tipo de preguntas ayuda a la confianza, a la continuidad de la relación y también a la confidencialidad. ¿Por qué la confidencialidad? Porque el enfermero ya se muestra ya de una manera abierta, teniendo en cuenta su opinión. Bueno, y hasta aquí llegamos. Ahora lo que les voy a mostrar es, entonces estos son los criterios indicadores en procesador de texto. Usar documento de Word, esto yo le voy a estar pasando y la profesora Mabel le va a estar explicando mejor. En todo caso, esto es lo que ella va a corregir. ¿Está bien? Esto es lo que ella va a corregir en su asignatura y yo voy a estar pasándole mis criterios. Cualquier duda que tenga, solo escribirme en mi grupo sin problema.